Pobre Eira que tiene que editar. Eira del futuro que tiene que editar todo este desmadre. Hola, bienvenidos a Ria Leyendo, yo soy Eira y en este video les voy a hablar finalmente de las lecturas que hice en los meses de marzo y abril, que fue muy variadito. Tenemos manga, tenemos no ficción, novelitas, cuentos, de todo. Entonces vamos a empezar de una vez. La primera lectura que hice en marzo fue de hecho un manga y fue el de Girls Last Tour de Sukumizu. Me he puesto como objetivo personal tratar de leer más manga, pero también enfocarme en el manga escrito por mujeres, pues uno de ellos que está súper rankeado es Girls Last Tour y yo no había escuchado para nada de este manga, entonces me llamó mucho la atención y aparte son solo 6 volúmenes. Y pues ¿de qué se trata Girls Last Tour? Al parecer es este mundo posapocalíptico, se acaba de destruir la humanidad, no sabemos por qué, no sabemos cómo, simplemente estamos siguiendo a estas dos chicas durante su travesía, tratando de sobrevivir en el día a día. Nos muestran este mundo donde solo hay restos de como de fábricas, pero parece como que ellas están completamente solas. Yo creo que lo puedo clasificar como un slice of life o un día a día. Normalmente pensamos en manga posapocalíptico en un set como de zombies o en un set como muy serio, muy maduro. Este es súper cute. La temática en sí es interesante, es diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Otra de las cosas buenas es que es muy cute. O sea, los dos personajes principales son muy tiernas y hasta están dibujadas de una manera súper tierna. Entonces sí se comportan como medio aniñadas. La ilustración a mí me gustó muchísimo, es como tipo sketchbook, como si estuvieran garabateando más o menos. Yo disfruté eso, a lo mejor no es el cup of tea o no es el tipo de ilustración para todo el mundo, pero a mí me agradó bastante. Y a pesar de la situación en la que se ven, sus interacciones son muy lindas, son como muy positivas, son como muy alegres, todo les parece fenomenal. En realidad es solo ellas disfrutando las pequeñas cosas que les dejó el mundo ahora que están solas. Entre las cosas malas, son 6 volúmenes y a mí se me hicieron eternos. Para ser honesta, me quedé dormida muchas veces. Batallé mucho en terminarlo y yo creo que también fue mi culpa porque yo dejaba esta historia antes de dormir. Yo ya estaba cansada y luego esto es muy lento, es muy relajante, no tiene como ese elemento de que quieres seguir leyendo. A mí sí me frustró un poco porque sentía que no explicaban nada, simplemente tienes que aceptar que es su situación y seguirlas. Entonces a mí el manga no me contestó cosas. Mucha gente les gustó porque en realidad no es explícito, o sea, todas las explicaciones que pueden dar son implícitas y todo está ahí, simplemente lo tienes que pues ver y pues yo no lo vi. Tal vez porque estaba muy dormida, pero yo no lo vi, amigos, o sea, a mí se me pasó por aquí, no entendí muchas cosas. De hecho pensé en darle una relectura, pero la verdad es que me da mucha flojera, por eso yo le di un 2 de 5 y sí me agüita porque yo le tenía muy altas expectativas a este historia y no es que sea mala, simplemente no me agradó tanto. Tal vez yo buscaba algo más profundo, más construcción del mundo, más desarrollo del personaje, pero a mí todo se me hizo así como en una sola línea. Bueno, continuemos. El siguiente libro que leí, de hecho lo escuché en audiolibro y es el de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Estoy haciendo lecturas conjuntas con Ramón y con otra amiga de aquí de la ciudad. Esta fue mi elección y pues ¿de qué se trata? Esto es básicamente una distopía. Hay un virus que ataca a los animales, entonces la humanidad ya no puede comer animales porque se pueden enfermar o pueden morir y recurren al canibalismo. Entonces se ve una construcción de la producción de carne humana que ellos le llaman carne especial. ¿Cómo es que funciona nuestro mundo hacia normalizar el canibalismo? Y pues obviamente esto es una crítica hacia el consumo de carne de animales, poniéndote en perspectiva de qué pasaría si todo lo que estamos haciendo con los animales, el consumo animal, pasaría con los humanos. La verdad es que me gustó mucho cómo construyó el mundo, cómo fue tan realista y pues obviamente toma cosas que pasan, que nosotros hacemos al consumir animales, toda la producción que existe, pero ahora en el hecho de que son humanos. Entonces por lo mismo se siente muy real y muy verosímil, o sea que sientes que es algo que pasaría. Es una lectura súper breve, es fácil de leer, fácil de escuchar. Yo estaba súper entretenida escuchándolo. Si lo quieren escuchar en audiolibro, está en Storytel. Yo me imaginaba que iba a ser una
lectura muy gráfica, muy violenta, y sí lo es, pero yo no lo sentí tan gráfico, aunque sí he escuchado reseñas de personas que sí se les hizo muy fuerte. Creo que la única parte donde yo de plano estaba así como le adelanté al audiolibro porque yo no podía escuchar la escena de los cachorritos, fue para mí así de que sí es perturbante, o sea, sí es un poco complicado, difícil de leer, pero creo que es el objetivo de la autora, incomodar al lector, y creo que lo logra. Te estás imaginando todo este show en tu cabeza y te perturba con el hecho de decirles que existe hasta la producción de leche y no es vegetal. También otra de las cosas que me gustó fue la crítica que hace hacia la población, hacia las clases sociales, dónde caerían los ricos y dónde caería la gente que no tiene tantos recursos. Y finalmente la cosa que fue para mí un bonus y pudo salvar el libro, ahorita les explicaré por qué, fue el final. El final se me hizo bastante inesperado, que viene dentro de las cosas malas que yo vi del libro. A pesar de que tiene una buena construcción del mundo, siento que está siguiendo la clásica fórmula que hemos visto en libros distópicos, donde la persona que está dentro de este grupo con poder empieza a pensar diferente, empieza como a agarrar conciencia o a razonar por qué estamos haciendo esto. Lo vimos en 1984 con Winston, que trabaja en el Ministerio de la Verdad reescribiendo la historia. Lo vimos en Fahrenheit 451 con Guy Montag, que es el que está quemando los libros, el bombero. Y ahora lo vemos con este personaje que está dentro de la producción de carne, que empieza a cuestionarse por qué estamos comiendo carne humana, ¿no? Entonces yo decía, esto va a seguir la misma fórmula, ya me lo sé, pero siento que el final para mí lo salvó. El final fue para mí algo inesperado, pero también fue algo abrupto, porque entre sí estuvo inesperado y estuvo bueno y me dejó así de que no, yo no sabía que iba a terminar. No te da esa sensación de clímax, de que estás llegando al final, simplemente termina y te quedas, ¿es en serio? ¿Aquí terminó? Me quedé como el meme de Reptar de Toy Story de ¿y qué pasa después? A mí me faltaba todavía 2 horas más de este audiolibro. Entonces sí te deja esa sensación que la verdad no puedo definir si es algo bueno o algo malo. Bueno, en conclusión yo le puse 4 de 5. Es una novela distópica que se hizo con el objetivo de reflexionar sobre el consumo de carne, también para incomodar al lector. Lo hizo bastante bien Agustina Basterrica. Lo recomiendo muchísimo. Pasamos al tercer libro, que esto a lo mejor va a herir susceptibilidades. Pero bueno, ni modo, es mi experiencia. Leí Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño era un autor chileno que vivió mucho tiempo aquí en México. Su vida en México fue una de las inspiraciones para crear este libro de Los Detectives Salvajes. Llegué a este libro con un prejuicio muy grande sobre Roberto Bolaño. Me habían comentado que era un señor, que era muy snob, que era pretencioso. Tengo que decir que me sorprendió mucho para bien. Fue una lectura que tuvo sus altas y sus bajas, que disfruté en general y que puedo entender por qué se le considera un gran autor. Básicamente el libro se divide en 3 partes. La primera parte es persona que se apellida García Madero y está escribiendo un diario donde nos cuenta su introducción al grupo de los Real Visceralistas, y que es un grupito de jóvenes poetas en la Ciudad de México. Entonces a través de García Madero nos introduce a los personajes principales de esta novela, que es Arturo Belano y Ulises Lima, que son los alter egos de Roberto Bolaño y de su mejor amigo, que no recuerdo su nombre, pero es su mejor amigo mexicano. Vamos viendo a estos protagonistas a través de los ojos de todos sus compañeros, y esa es la segunda parte del libro, que son como tipo entrevistas que se hacen a un montón de personajes, 90 y tantos puntos de vista de personajes hablando sobre su interacción con Roberto Bolaño y Ulises Lima, o de otras cosas random, aleatorias, pero que posiblemente tienen relación con la historia. Y la tercera parte es otra vez el seguimiento del diario de García Madero, donde se quedó la primera parte. La historia principal básicamente es Arturo Belano y Ulises Lima, que están tratando de buscar a una poeta que ha sido olvidada con el tiempo, que fue como la fundadora del movimiento de los Real Visceralistas, un movimiento poético que trataba de ir en contra del movimiento poético tipo de Octavio Paz, Pablo Neruda y todos como las personas más famosas en aquel tiempo, ¿no? O sea, básicamente eran los punks de la poesía. Las partes del diario de García Madero, siento que fue un tipo juventud perdida y el buscar pertenecer a un grupo. Otra de las cosas que me gustó es que gran parte de la historia Bolaño nos lleva a través del mundo. Son muchas historias, narraciones que
que ocurren en todo el mundo. También muchos lugares emblemáticos en la Ciudad de México vienen aquí. Y dentro de las entrevistas, la verdad es que se me hizo raro que lo que más disfruté fue los puntos de vista de las mujeres de aquí. Tiene muy buen así ojo para escribir el punto de vista de una mujer. No sé cómo le hizo, pero me gustó bastante más el de ellas. También me gustó mucho la estructura de la novela, todas las entrevistas que se le hicieron a diferentes personajes. Se me hizo súper ambicioso cómo pudo plasmar, interpretar, representar todos estos puntos de vista con diferentes personajes y no se sentía la misma persona. Cosas que no me gustaron, el libro se me hizo larguísimo. Algunas veces yo ya estaba harta, yo ya quería que se terminara, otras veces me lo devoraba. Ok, es genial lo que Roberto Bolaño hizo de poder plasmar diferentes puntos de vista tan únicos, pero a la vez unos eran muy tediosos, muy aburridos. Supongo que por algo los puso. Sí se me hizo un poco pretencioso el libro, el clásico de que yo soy un poeta maldito, amiga eres arte, yo sé mucho sobre poesía y tú no sabes nada. Ahí se estaban como midiendo a ver quién tenía más conocimiento sobre la poesía, pero siento que a la vez Bolaño representó muy bien el ser adolescente, como el gatekeeping, de que yo sé más que tú o yo he leído más poetas que tú, que siento que muchos adolescentes vivimos, ¿no? Unos personajes mujeres eran súper sexualizados e idealizados, como una morra que se venía como 30 veces en una sesión de sexo y yo así de... Entonces, como les digo, mi viaje con el libro fue un sube y baja. Unas veces lo disfrutaba, otras veces lo odiaba, pero reconozco que es un libro, una historia súper ambiciosa, es una historia muy bien hecha, muy bien estructurada. Yo con mi poca información sobre literatura me quedé corta en entender todo lo que el libro quiere contar. Disfruté mucho el viaje, pero sí le encontré muchos foquillos rojos y también me di cuenta que no es un libro que yo quisiera releer. Yo sé que es el libro favorito de mucha gente. Me gustó la experiencia, pero digo, oh, cool, al rato nos vemos. Le puse un 3.5 de 5. Luego, continuando con manga, decidí empezar Oyasumi Pum Pum por Inio Asano. Esta serie tiene 13 volúmenes. Después de leer Solanin, yo quería seguir leyendo más de Inio Asano. ¿De qué se trata Pum Pum? Vemos la historia de Pum Pum desde que está pequeño y lo vemos en diferentes etapas de su vida, su interacción con su familia, amigos y cómo su familia también es una familia disfuncional. Vamos también siguiendo sus intereses amorosos. Lo interesante o lo curioso de Oyasumi Pum Pum es que tanto él como su familia son representados como pollitos. Lo cool de Oyasumi Pum Pum fue el arte. Inio Asano se la rifa, ese señor magnífico. Diferentes paneles que se usan aquí, diferentes imágenes que nos ponen, son grandiosas. Yo siento que son como de cuadro. También me encanta lo existencialista que es la historia, lo profunda que a veces se pone, a pesar de que piensas que es la historia de un pollito y dices, ¿cómo esto se puede volver tan profundo de la nada? También me gustó obviamente lo crudo que es. Inio Asano tiene un talento para escribir historias que te hacen sentir triste, incómodo, vacío, te hacen pensar que la vida no vale, que no sé si eso es bueno, la verdad. Creo que lo único malo que yo le vi fue una secta religiosa que yo la verdad no le vi sentido. Obviamente también siento que lo puso por algo, que algo significa en la historia. En conclusión, yo le di un 4.5 de 5. Yo no lo recomiendo si estás pasando por un mal momento, porque esta historia te va a tener de aquí para abajo. Si te sientes que no estás en un momento estable de tu vida, no creo que esto sea adecuado, porque sí está muy crudo, muy fuerte. A mí la verdad sí me tumbó completamente. Yo me tuve que poner a leer, a ver videos de gatitos o tratar de animarme con algo porque el final me dejó destrozada. Inio Asano a mí me encanta, pero yo sí siento que debo de darme mi tiempo y momento porque yo sí me agüito mucho. El siguiente libro que leí fue de el señor o predilecto de este canal, que es Haruki Murakami, Música Solo Música. Este lo leí durante el mes de marzo. De hecho lo empecé desde el año pasado en marzo, lo dejé pausado, le continué este marzo y lo terminé hasta abril. Es un libro de no ficción, es una entrevista que le hace Murakami a Seiji Ozawa, que es un director de orquesta. Cada reunión que tienen van escuchando varias obras de música clásica de orquestas famosas alrededor del mundo, que son de directores famosos, van comparando, van conversando, van discutiendo todo esto. Lo más interesante es que ponen estampas de tiempo para que tú vayas siguiendo la música con ellos, para que sepas exactamente de qué parte de la música están hablando, ¿no?
¿no? Lo bueno de este libro, aprendes mucho de música clásica, de cómo se componen las orquestas, de cuánto ganan, la interacción que hay con los directores y las diferentes orquestas de diferentes ciudades y cómo se van rotando y chismecitos ahí que hay entre diferentes directores. Al menos yo, que no sé nada, no sabía nada de ese mundo, lo encontré muy interesante. Lo más curioso es que acaba de ver la película de Tar, donde sale Cate Blanchett, entonces traía como que la vibra de orquestas y de chisme, y entonces esto como que lo complementó. Y entre las cosas malas, la verdad es que los diálogos son muy chistosos. Hay diálogos que para mí no aportan absolutamente nada a la historia, pero tal vez Murakami quiso traer esa sensación de como de que estaban en una conversación real, que es una entrevista y tiene que ser transparente con todo lo que se está hablando, pero a ese nivel de detalle de, oye, voy al baño, ¿puedo pasar tu baño? Güey, no lo pongas, o sea, no es importante. A pesar de que es muy interesante, hay muchos tecnicismos que no conocía y eso se me hacía un poco difícil. Sí me ponía a googlear como qué significa esto, qué es ese instrumento. Tal vez un glosario hubiera estado cool porque yo no entendía muchas cosas. Y también seguir la música minuto a minuto es muy tedioso, pero la segunda parte del libro ya era una discusión más chill donde Seiji Ozawa nos cuenta sobre su vida, entonces lo agradecí porque dije, si todo el libro es así, voy a durar 1000 años leyendo este libro, ¿no? En conclusión, yo le puse 3 de 5 porque sí es interesante, pero no lo volvería a leer, es medio tedioso. Mi siguiente lectura fue un audiolibro que se llama Un hombre llamado Uva. Es de este autor sueco que se llama Fredrik Backman. Como ya les he comentado en mi wrap up anterior, entré a este mundo de Fredrik Backman porque me empezó a gustar mucho cómo escribe, me empezó a gustar su estilo, su humor. Entonces dije, quiero leerme todo sobre él. Y esta película salió este año con Tom Hanks. La vi, me gustó muchísimo, lloré demasiado. Y dije, pues está en Storytel, me voy a poner a leer el libro, a escucharlo. Siento que mucha gente ya sabe de qué se trata, pero básicamente es un viejito cascarrabias que vive en una vecindad ahí en Suecia y se muda a la vecindad una familia iraní y empiezan a convivir entre ellos y toda la onda y pues ya se empiezan ahí a encariñar y pues ustedes saben más o menos lo que va a pasar, ¿no? A la vez estamos viendo la vida de Uva, de por qué se hizo de esa manera, por qué se hizo tan sangrón, tan gruñón, pues vamos viendo qué fue lo que pasó, ¿no? La historia es súper linda, me gustó muchísimo, obviamente el humor de Fredrik Backman y los personajes son muy, muy queribles, te encariñas demasiado con ellos. Lo único malo, yo vi la película y la película fue una adaptación súper apegada al libro. Yo me fui al libro buscando como más cosas, más anécdotas, algo diferente y fue básicamente lo mismo. Y fue más mi culpa porque yo sentí que debía haber dejado un espacio más grande entre película y libro. Por eso, porque la tenía muy fresca, le di un 3 de 5, que en realidad siento que no se merece ese 3, pero no pude disfrutarlo tanto como disfruté la película. Y pues la verdad es que es una muy bonita historia. De hecho, leyéndolo, escuchándolo, lloré de nuevo. La parte donde le está enseñando a manejar, me sentí tan identificada que volví a llorar. Me sentí muy identificada en ese momento. 3 de 5 a esto, la verdad es que sí la recomiendo. Simplemente fue mi experiencia. La siguiente novela que leí, Restauración de Ave Barrera. Esta también fue parte de la lectura conjunta y esto ya fue en abril, me parece que hice esta lectura. Y a mí también me tocó elegir este libro. ¿Por qué me tocó elegir seguido el libro? No me acuerdo. Pero yo elegí este porque yo ya lo tenía en físico y dije, pues va a ser una buena lectura para conversarla, ¿no? Restauración es una novela respuesta a la novela de Farabeuf y básicamente se trata de esta chica que le ayuda a su expareja a restaurar una casona neocolonial que es de la familia de este tipo, ¿no? Ella lo hace con la esperanza también de restaurar la relación que tenía con este chico. Entre las cosas buenas fue para mí los detalles en cómo restauraba la casa. Es muy descriptiva en eso, aunque siento que no es algo que a gente le guste leer, pero a mí me encantaba. Yo estaba emocionada leyendo con qué material lo hacía, cómo lo limpiaba. Por algo me gustan los shows esos donde restauran casas, ¿no? O las renuevan. También me gustó porque en esta novela se van contando dos historias que sucedieron en diferentes tiempos. Por ejemplo, vemos el presente con esta chica que está restaurando la casa y vemos la historia de esta señora que vivió en la casa hace muchos años. Me gustó mucho cómo manejó esas dos historias, cómo te hacía confundir entre que no sabías en cuál historia estabas porque las dos, si no recuerdo mal, están en primera persona.
para mí estuvo muy ingenioso porque tenía un porqué de hacerlo. Yo la he visto que la recomiendan mucho como libro de terror y podría ser, es una historia como muy rulfiana, como que te da una vibra fantasmal, como que hay algo en la casa, todavía están los fantasmas que vivieron ahí, y más cuando nos están contando la historia de las personas que vivieron en la casa, ¿no? Entre lo malo es que como también lo estaba escuchando en audiolibro, el audiolibro no hace pausas, se va así de corridito, y hay capítulos donde es solamente un capítulo cortito y el audiolibro le vale y se sigue. Por ejemplo, este capítulo que está en chiquito y dices, ¿qué significa esto? Pero si lo estás escuchando en audiolibro, tal vez lo puede pasar desapercibido, y yo pensaría que por algo lo puso la autora, ¿no? También me desesperó mucho la protagonista, el personaje principal, cómo estaba tan traumada con su expareja, la obsesión que ella tiene con él, me frustraba demasiado. Pero también viendo entrevistas de Ave Barrera fue que quería representar la violencia hacia la mujer, no tanto física, también emocional, o sea, esa violencia que nosotras a veces tenemos de que nos tratan de la mierda, y ahí seguimos. Le quiso dar esa vuelta al libro de Farabeuf. Yo nunca lo he leído, pero lo que me han contado es que el autor al parecer como que quiere representar el sufrimiento de la mujer como si fuera algo erótico y bueno, y Restauración trata de reflexionar sobre ello, que es ya desde el punto de vista de la mujer maltratada y también despojada, dejar de pertenecerle, también esa invasión a la privacidad, a lo que tú eres, no sé, te hacía sentir eso, pues ya no eres completamente tuya, esa sensación te da. Y en general yo le puse un 4 de 5, me gustó muchísimo, iba con unas expectativas así de que, pues vamos a ver, voy con mente abierta, y me agradó muchísimo. Y bueno, seguimos con un libro que leí en digital que se llama The Feminist Fight Club, que es un libro de no ficción que hace mucho lo recomendó Nora de la Cruz de Interior 403 en uno de sus videos de recomendaciones de libros feministas, y este lo recomendó específicamente para personas que trabajamos en oficina, que somos godines. Es como una guía de cómo sobrevivir en el mundo machista, empresarial, corporativo, de oficina, de godín, y te dan como tips, consejos, poniendo ciertas situaciones que en el día a día enfrentamos las mujeres, cómo atacarlas. Por eso es como un Feminist Fight Club, como que te ayuda a sentirte que estás en un club donde estás contando esto que te está pasando y te está diciendo, así es como tienes que atacar. Entre las cosas buenas es que es muy cómico, o sea, dentro de lo que te quiere aportar, es bastante cómico porque pone ciertas situaciones estereotipadas, pero de una forma chistosa. También me gustó mucho que está bien organizado, está bien estructurado. De hecho, hasta me dieron ganas de comprarlo porque sí es un libro que yo quisiera tener de referencia. Entre las cosas malas, pues es que viene de todo, o sea, hay cosas aburridas, cosas que no me aplican, pero también tiene unas ilustraciones que se me hacían como bien X, que no iban con el contenido del libro. Tal vez hubieron omitido esas ilustraciones, pero como que lo quisieron hacer como muy moderno. En conclusión, yo le puse un 3 de 5. Sí me sirvieron algunas cosas, lo encontré bastante útil, y de hecho hasta me gustaría regalárselo a mis amiguitas del trabajo, o así personas que sé que batallan con estas situaciones en el día a día, porque hay muchos buenos consejos y cosas que yo sentía que yo solo pasaba o que eran solo mi problema, pero son cosas que a muchas morras nos pasa y no lo hablamos bastante, o yo no lo había compartido. Me gustó eso, me gustó bastante. El siguiente libro que leí es una compilación de cuentos que se llama Que parezca un accidente, de Elma Correa. Elma Correa es una autora de Mexicali. Creo que este es el primer libro de Elma Correa y esto fue uno de mis compras en la FIL de Guadalajara. Básicamente es una compilación de 13 cuentos. En general los cuentos tratan sobre sexo, drogas, pues básicamente habla más sobre la juventud en diferentes situaciones así medio excentriconas. El estilo de la autora me gustó mucho, es muy crudo, es muy cómico, a veces raya como en la ironía en criticar ciertos estereotipos, ciertas tribus urbanas que existen aquí en México. Desarrolla muy bien el ambiente, o sea, la ambientación del cuento, los personajes, te hace meterte bastante en el cuento, o sea, porque cada personaje sí tiene una personalidad clara y siento que eso lo hizo súper bien. Por lo mismo, los personajes que están aquí, muchos son muy excéntricos, se enfrentan en situaciones súper caóticas y a mí se me hizo muy divertido leer ciertos de ellos. Y como les digo, la ironía de la autora hacia ciertos aspectos de la vida, ya sea cotidiana o en modas que están pasando. También los relatos son muy diferentes uno de otro. Me gustaba ciertas reflexiones que hacía y cómo representaba la juventud de aquella época. También conforme avanzas, las historias se van poniendo más perturbantes, más subidas de tono. Muchos escenarios
grotescos pero reales. Y bueno, entre las cosas malas, las únicas dos cosas sería que los primeros 2 cuentos a mí no me gustaron. De hecho, estaba como muy decepcionada porque yo esperaba algo bastante bueno y los primeros 2 cuentos se me hicieron como, es que están muy cortos y siento que en relatos tan cortos está muy cabrón dejarte algo, pero fue mejorando. Los siguientes cuentos sí lograron posicionarla bien. En conclusión le puse 3 de 5. Me gustó el estilo de la autora, pero después de un mes ya no recuerdo mucho. El siguiente libro que leí fue mi libro de no ficción del mes y fue El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Este libro lo leí porque a mí me gusta mucho leer libros de hábitos, de productividad y esas cosas. Se divide en 3 partes, que son los hábitos individuales, organizacionales y de sociedad. Aquí en este libro se define la fórmula de cómo crear un hábito, que es en base a un bucle, que es señal, rutina y recompensa. Con esa fórmula tú puedes crear, rehacer o deshacerte de hábitos y pone muchísimos ejemplos demostrando por qué funciona esa fórmula. Situaciones que pasaron, situaciones reconocidas en el mundo. Me gustó que haya introducido la fórmula y que haya basado esta fórmula en un montón de anécdotas y en un montón de ejemplos reales. Te da un chorro de chismecito de diferentes situaciones en la historia y cómo contribuyeron a la ciencia de los hábitos. Desde lo neurológico, el marketing, en el análisis de datos, planeación, estrategia. Es muy entendible el talento del autor para quedarte ahí entretenida leyendo esto. Creo que es su poder de storytelling, el saber contar una historia, el saber contar un chisme, porque te mantiene ahí. Tal vez lo único malo que puedo encontrarle este libro, y si quiero rebuscarle algo malo, es en que las secciones de hábitos empresariales y de sociedad tal vez no son cosas que yo vea que me apliquen a mí, porque ya es de un modo más grupal, más grande. Aún así resultó muy interesante saber todo eso. Y otra de las cosas que tal vez podría decir que pueden caer en lo malo es que no es tan práctico. O sea, es un libro que solamente es interesante leer, solamente en el inicio donde te viene el bucle y todo eso. Yo pues ya me lo apunté. Yo le puse 4.5 de 5, o sea, es una lectura ligera, sumamente interesante, se basa en hechos, anécdotas, tienen los recibos ahí. Esto es de notas, de referencias, o sea, el vato puso todos los recibos, El siguiente libro que leí fue Franny and Zooey de J.D. Salinger. Este libro lo leí porque lo tengo en mi lista de 35 antes de los 35. Leí el libro de El guardián entre el centeno del mismo autor, es uno de mis libros favoritos, no me importa que eso sea un red flag en mi persona. ¿De qué se trata Franny and Zooey? Básicamente se divide en 2 partes, que es el punto de vista de Franny y el punto de vista de Zoe, y nos presentan la familia Glass. La parte de Franny es una historia súper breve y la parte de Zoe compone la mayor parte de este libro. Esta es la parte de Franny y esta es toda la parte de Zoe. La historia toca los temas del duelo, no solo el duelo de muerte, es como el duelo de la pérdida, de separación, distanciamiento familiar, pedos familiares, traumas. Toca el tema del suicidio, la depresión, el trastorno alimenticio, espiritualidad, religión, doctrina, todas esas cosas, y la fachada como de la familia perfecta y exitosa. También lo que me llamó la atención es que los escenarios son muy contenidos aquí, son cerrados, todo es diálogos y es mucho sobre el lenguaje corporal y sobre las acciones de las personas. La primera parte del libro es súper divertida, me gustó mucho. Franny es un personaje muy peculiar, me encantó cómo piensa, todas las reflexiones que hace sobre su vida. Me sentí identificada también con sus angustias, con sus quejas. Se me hizo un personaje muy inusual. También los detalles en las situaciones mundanas o las situaciones banales, triviales, las acciones que hacen los personajes, su lenguaje corporal. De hecho, en uno de los videos de Jack Edwards, él menciona que se sentía como si él fuera una mosca en la pared y estuviera ahí viendo todo, y como que estás invadiendo ese espacio, y sí, así te sientes leyendo esta novela. También me gustó lo real que se siente en la interpretación de estas emociones, las acciones, las interacciones entre la familia, la angustia de Franny sobre la vida. Todas las anotaciones que puse aquí son cosas que dice Franny. Por ejemplo, estoy cansada de no tener el coraje de ser absolutamente nadie. ¿Por qué siempre buscamos ser alguien? ¿Por qué tenemos que tener un propósito? Me encantó todas estas reflexiones que hace ella, porque está buscando algo, está buscando un propósito, y también siento que está deprimida, siento que está pasando por algo y no sabe cómo lidiar con ello. Entre lo malo, la parte de Zoe, que es gran parte de la novela, me costó un poco meterme en la historia, en el cambio que hubo entre Franny y Zoe, y aparte el personaje
que Zoe es un personaje muy caótico. En Succession es un Roman de que no sabes si odiarlo o amarlo, así lo sentí. Y otra de las cosas que no entiendo muy bien, y es toda la parte de la religión, yo lo interpreté como el refugiarse en una doctrina o en la religión para poder superar o poder enfrentar ciertas cosas, ciertos traumas, pero también he leído por ahí que J.D. Salinger estaba muy metido en la espiritualidad, en la religión, y quiso plasmar un poco de eso en la novela. No lo entendí mucho y esto es algo clave en la novela. Yo sentí que hubo algo en lo que yo no estaba entendiendo. Entonces por eso yo le puse un 3 de 5. Bueno, mi siguiente lectura fue All the Birds in the Sky de Charlie Jane Anders. Yo la leí por Trans Girl April. También fue parte de la lectura conjunta matrimonial que tuve con Ramón. Es una novela de ciencia ficción con fantasía. La historia se trata de que seguimos esta amistad de estos dos personajes desde chiquitos. Una morrita que se da cuenta que es bruja y un chico que le encanta la tecnología y le encanta construir cosas. Ahí vemos las dos mezclas entre la magia y la ciencia ficción. Vemos cómo van creciendo, cómo se van relacionando, cómo se van haciendo amigos, cómo se tienen que enfrentar ante una disputa que puede acabar con el mundo y cómo tienen que lidiar con eso, ¿no? Entre las cosas buenas, la verdad es que me encantó el humor de la autora. Es muy graciosa para describir cosas, la narración se me hizo bastante chistosa en algunos puntos. También me gustó esa idea que tiene sobre la magia contra la tecnología y yo siento que esta es otra historia de esas que muy buena idea, mala ejecución. Tengo una lista larguísima de todas las cosas malas que le vi a este libro y lo que más me agüita es que yo iba con unas expectativas de que este libro me va a gustar, este libro va a ser 5 estrellas. No pasó. Entre las cosas malas, la primera es que parece un fanfiction de niños marginados. Por ser diferentes, les hacen bullying desde pequeños y entiendes, bueno, está bien. Mucha gente hemos pasado por bullying, lo comprendo, pero esa parte del bullying dura muchísimo. Yo creo que son como 100 páginas que le están haciendo cosas y cosas y cosas. Y bueno, no hay que tener justificación de por qué le hacen bullying, ¿no? O sea, la gente hace bullying nada más porque quiere, pero esto dura demasiado. Para mí el set de sci-fi y magia fue un pretexto, nada más. Porque en realidad esto es un gente normal con magia y sci-fi. Aparte de que no ahondan bastante la magia, es algo como muy superficial el sistema de magia, si es que se puede llamar algo. Los personajes son planísimos, no te importa lo que les pase, hasta creo que llegas a odiarlos de tan X que son. Y eso que los ves desde chiquitos, pero para mí no hubo ningún desarrollo de personaje, para mí fueron el mismo ente durante toda la novela. A veces empezaba bien, empezaba con una buena trama, pero luego se volvía súper tedioso, súper aburrido. Están introduciendo un personaje que es villano y que va a hacer algo y luego de la nada ya estaban comiendo nieve y caminando, se olvidaban completamente de lo que habían planteado al inicio. El romance es la cosa con menos química del mundo. O sea, yo entré a esta novela pensando que iba a ser una amistad entre ellos. Ay, mi bebé, ¿quieres salir, hermoso? Llevaba media hora mi bebé ahí tratando de salir. ¿Por qué no me dicen? A mí me estaba vendiendo una muy buena historia de amistad y de la nada se convirtió en un romance y yo así de ¿en qué momento? ¿Por qué? O sea, si son amigos, no entiendo. Es la cosa con menos química y la escena de sexo fue tan cringe, tan incómoda. Yo estaba como, ¡ay no! Me estaba estresando mucho. Y aparte que sucedió de la nada. Es una relación que se conocen desde chicos. La consumación se hace mucho tiempo después. No sé por qué te hace sentir que fue un insta-love. No entiendo. Otra cosa que me molestó mucho, no sé si es algo mío, pero hay una escena muy explícita de un niño masturbándose y yo así de... Se me hizo innecesaria, se me hizo de a gratis, se me hizo que no tenía nada que ver con lo que nos estaba contando la historia. Y luego también el muchachito tenía muchas erecciones, pero en momentos bien random. ¿Qué te da en la historia eso que el muchachito tenga una erección? Por ejemplo, hay una situación, el morrito como que se cae o se lastima o no me acuerdo qué pasó porque estaba en una escena como de acción y pelea y la chica con la magia va para tratar de ayudarlo y curarlo y cuando lo está curando dice, ay, tuve una erección. Y yo, güey, te está curando. Posiblemente puedes tener una erección, ¿no? No hay pedo, pero ¿para qué lo pones? No entiendo, o sea, todos están peleando, te estás muriendo, te estás salvando. Muy importante decir que tuve una erección en ese momento. No. O
sea, en general, la historia no tuvo una buena estructura, no tuvo ni pies ni cabeza, eran muchas cosas aleatorias pasando. Yo no puedo decirles exactamente qué fue lo que pasó porque se me hizo muy confusa. Ay, como que quise ser buena persona poniéndole un 2 de 5, pero ahorita que les estoy contando todo lo malo que vi en la historia, yo creo que sí tiene un 1. Sí fue un muy mal libro. Lo pienso más y me quedo, güey, como... Es esos libros que quieres abandonar, pero piensas que puede mejorar al final y no mejoró nada. Lo bueno es que terminamos con algo bueno el mes. Terminamos con un buen sabor de boca en abril. Ya lo último que leí en el mes fue un manga de Demon Slayer. De hecho, esto lo estuve leyendo durante todo el mes de abril. Fue mi manga del mes. Yo hasta este momento solo había visto la primera temporada y la película de Mugen Train. Son 23 volúmenes en esta edición. Y pues básicamente cuenta la historia de un mundo que está dominado por demonios que comen humanos. Existe este grupo de personas, esta sociedad que se encarga de matar demonios. Seguimos también a Tanjiro, que es el personaje principal, que tras la muerte de su familia a manos de un demonio, su hermana es convertida en demonio. Entonces él está buscando el antídoto para convertir a su hermana en humano de nuevo. Y como que su hermana tiene esto de que sí es un demonio, pero todavía tiene cierta conciencia del humano que fue anteriormente. Entonces eso hace tener esperanza de que pueda volver a ser humano, ¿no? Entre lo bueno, los personajes, las peleas, las estrategias, la historia, los villanos, el mundo, el arte, me encantó todo eso. Es tu típico shonen, tu típico manga historia de acción. Entre lo malo, es una historia muy rápida, o sea, es así. Entonces no te da mucho tiempo de saborear ciertos momentos. Por eso siento que el anime se complementa muy bien con el manga, porque el anime sí se toma su tiempo, sí le mete más a las peleas. Una de las cosas malas es que sí, pues obviamente es anime, es Japón, yo sé que va a haber fanservice, pero pues igual yo no lo disfruto y lo voy a poner ahí. A mí me molesta que sexualicen ciertos personajes femeninos. No disfruto eso, la verdad es que me dio mucha risa, por ejemplo, el ataque de esta morra, que es ataque de los gatos en celo, y que todo su estilo de ataque era de amor y de que ella quiere buscar a alguien para casarse y así. No sé, no fue de mi agrado, pero igual no fue algo que me haya arruinado la historia, ¿no? Obvio que no voy a escapar de eso, es anime, ¿no? En conclusión... Yo le puse un 5 de 5 porque nada de eso me arruinó Demon Slayer. Estuve muy emocionada leyéndolo. Me echaba un volumen al día y yo estaba emocionada. Es ya como de mis mangas historias favoritas. Eso es todo lo que leí en los meses de marzo y abril. Como pueden ver, leí 13 lecturas. Unas estuvieron fenomenales, 5 estrellas. Otras no estuvieron tan bien. O sea, leí algo de 1 estrella. Ay, qué horrible. Ya me siento muy contenta de que hemos llegado casi a ponernos las pilas. Prontito les grabaré todo lo que leí en mayo. Eso sería todo. Díganme si ya han leído alguna de las cosas que les puse, que les presenté, les compartí el día de hoy. ¿Qué piensan ustedes? Y pues sí, déjenlo ahí en sus comentarios y nos vemos en uno de los siguientes videos. Bye.